En esta oportunidad tenemos como invitada para dialogar con ella a nuestra hermana y licenciada Claudia Mercedes Guillén. Ella ha escrito varios libros y ya vamos a tratar sobre los mismos. Creo que es interesantísimo la temática que nuestra hermana ha expuesto a través de estos libros. Bienvenida, hermana Claudia. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación y muy contenta de estar acá en su programa. Amén. Tuvimos la oportunidad, hermana, hace ya varios años atrás de estar en un programa de televisión que usted dirigía, llamado Mi Cafecito con Jesús, ¿verdad? Sí, así a ver, pastor. Cuéntenos, ¿qué ha sido del ministerio? Fíjese que el ministerio, el programa lo pusimos en pausa a raíz de la pandemia, ¿verdad? Esperamos retomarlo, pero el proyecto en sí, lo que es el ministerio, ha continuado, ¿verdad? Siempre con la labor evangelística, que esa es la misión. Me encanta lo que usted estaba explicando sobre la visión de visionarios, porque eso es verdad, el Señor le pone a uno un pensamiento y empieza después el Espíritu Santo a desesperarlo a uno, que uno lo tiene que llevar a cabo. Amén. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso, hermana Claudia, pero usted mencionó una palabra que estamos tomándolo como tema de reflexión en este programa de Visionario. Lo he platicado mucho con pastores y cada uno de ellos me ha expuesto su punto de vista, la experiencia, cómo vivió la pandemia COVID-19. A ver, ¿qué fue de su vida en esos momentos más difíciles? Porque todavía no ha muerto la pandemia, pero ya se ve que está agonizando. Así es. A mí me tocó vivir una experiencia muy hermosa porque estaba en un trabajo secular, en una entidad pública. Entonces me tocó vivirlo muy de cerca porque era una municipalidad y entonces sobre las alcaldías recayó mucho el estar en contacto directo con la gente y tuvimos que ver la muerte muy de cerca. Murió una compañera muy querida nuestra. Y entonces es como ver aquello de que de repente uno está en el trabajo social, en la labor social, porque Dios siempre me lleva, aún en lo secular, me lleva a la labor social y uno desde ahí puede servirle, pero podíamos ver el miedo, sobre todo era el miedo que teníamos. A Dios gracias, a mí yo no me enfermé. Ajá. Entonces sentí y se cumple la promesa, ¿verdad? De que el Señor manda a sus ángeles a protegernos. Entonces en esa época de pandemia sí fue incansable, día y noche trabajando, pero el Señor a mí me guardó y no podía yo dejar de decir, aunque yo sé que vamos a hablar de los libros, pero el libro fue a raíz, este segundo libro a raíz de la pandemia. O sea, cuando yo empecé a ver las experiencias que estábamos viviendo con la pandemia, yo dije, esto es importante escribirlo porque es una historia. Esto va a ser la historia y no del país, sino que a nivel mundial, porque nos tocó parejo. Pero el Señor me permitió servirle desde la pandemia a otras personas e incluso hasta darles una palabra de vida, de aliento, porque creo que todos, y me incluyo yo también, entramos en pánico, que no sabíamos, estábamos ante algo desconocido, no sabíamos lo que estaba pasando. Y yo siempre recuerdo ahí que veo las mascarillas y hacemos a veces, no burlas, sino que decíamos, apenas usábamos las de tela, que las mandábamos a hacer artesanalmente, ¿verdad? Porque no había más, no sabíamos qué pasaba. Al principio todo fue un caos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, me llama la atención algo, hermana, que usted dice que invadió el miedo a muchas personas. Sí. Definitivamente su servidor así lo apreció e incluso también nosotros tuvimos en algún momento esa actitud de temor. Y no fue en aquel momento que nos dio el COVID-19, sino que era la sensación de que en cualquier momento podíamos caer presa de esa pandemia, que se hablaba cosas tan horrorosas, ¿verdad? Y sobre todo con desenlaces dramáticos como aquellos pues hermanos y amigos y todo que partieron a la eternidad. Creo que la pandemia golpeó el espíritu, el alma y el cuerpo de las personas. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Usted es cristiana y sabe de qué estamos hablando. Sí, ¿estamos de acuerdo? Fue un quebranto completo. Y yo creo que fue un momento de reflexión, de conversión, que nos teníamos que someter, ¿verdad? Porque el Señor estaba quebrándonos a nuestro alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, porque era parejo. Teníamos miedo y también miedo a lo desconocido, porque la muerte también, si bien sabemos como cristianos, vamos a pasar a una eternidad,
pero a la hora que lo tenemos enfrente, como decimos, nuestro espíritu no deja de sentir miedo. Y aparte de eso, también nuestro cuerpo se veía quebrantado. Entonces, aunque yo no lo sufrí en ese momento específico, pero yo podía ver en los demás ese quebrantamiento en el cuerpo. Y el quebrantamiento en el cuerpo, en la salud, lo llevaba al quebrantamiento en el espíritu y en el alma. Y creo que desde entonces, los que pasamos ese examen ya no podemos ser igual. Vemos la vida ya de otra forma. Definitivamente, hermana. Hemos estado comentando mucho con nuestros invitados una frase que me dijo precisamente un judío. Y me la dijo este año. Sí. Porque vamos a hacer una peregrinación nosotros en el mes de noviembre a la Tierra Santa. Y me decía este judío, hace poco, me decía, nos vamos a ver en noviembre los sobrevivientes de la pandemia COVID-19. Y yo no lo había visto bajo esa perspectiva, pero sí, me llamó mucho la atención, porque realmente, hermana, ¿sí? Somos sobrevivientes de algo que ha cobrado la vida a más de 6 millones de personas en el mundo, que creo es un dato demasiado conservador. Sí. Pienso que han sido mucho más. Total. Pero bueno, la OMS y todo esto aceptan, la Universidad Johns Hopkins acepta que fueron 6 millones y pico, ¿verdad? Pero, ¿cómo trataron ustedes con la población? Dice que usted estaba trabajando para una alcaldía, ¿no? Sí. Ante el temor y el miedo de la población, que pudieron hacer algo, porque una cosa es atender la necesidad física, posiblemente algún alimento, ropa, medicamentos si se podía, pero la parte interna, ese temor, ¿pudieron hacer algo ustedes? Fue poco, en realidad, porque como entramos en emergencia, al final se volvió eso una emergencia. Sí. Y fue poco lo que se logró llegar al espíritu, porque al final el miedo a la enfermedad, y creo que no solo era el miedo a la enfermedad, sino que a la muerte, porque estábamos viendo la muerte muy de cerca. Ajá. Y cada vez estaba más cerca y más cerca, pero fue poco porque la atención se volcó, y creo que ese es un momento de reflexión, porque la atención se volcó a la enfermedad, pero no al resultado que podíamos lograr de esa enfermedad. En lo particular, podía yo dar una palabra, podía dar aliento, no podíamos abrazar, pero ajá, porque hasta ese contacto perdimos, ¿verdad? Entonces, pero sí nos quedaba el hablar, el poder decir esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Me permití escribirlo, me permití también, en el mismo trabajo, tuve la oportunidad de poder estar en un entierro con protocolo COVID. Lo vimos con la amiga que se murió de la municipalidad, pero yo quería vivirlo de manera neutra, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de poder ir a un entierro COVID, desde que de la persona desconocida que salía desde el Seguro Social hasta llegar al cementerio. Y creo que esa experiencia es la que más tocó mi espíritu a mí en lo personal, porque dije yo, esta es la oportunidad de poder vivir, porque lo quería escribir, pero lo que quería escribir lo tenía que vivir, ¿verdad? Y lo que más me impactaba era cuando salió la persona del hospital, ¿verdad? Muerta, embalada, su caja. Me puse el traje y todo el protocolo COVID lo viví. Y aquello de que había que apurarse, la sirena, la policía abriendo camino hasta llegar al cementerio, en toda la carretera, a pesar que mi adrenalina y todo iba bien, pero lo que a mí me impactó, pastor, y yo lo comparto en mi libro y también lo comparto ahora porque es importante, la vida es bella y la tenemos que vivir al máximo, y lo que más me impactó fue cuando llegamos al cementerio. Era un cementerio municipal, y en ese momento, en lugar de ver los trajes negros acostumbrados, la gente de luto, todos estaban con gabachones, sí, ¿verdad? Tapados sus caras y todo, y solo se permitían de 4 a 5 personas, sí, máximo. Y lo que más me impactó mi espíritu fue los gritos de los familiares cuando llegó el vehículo. Ese dolor desgarrador de decir, había un muchacho ya grande, quizás unos 35 años, en ese entonces entendí que era el papá el que iban a enterrar, porque empezó a gritarle, papá, perdóname por haber sido tan mal hijo. El muchacho se desgarraba porque no lo iba a poder ver, ya sí, la caja iba, sí, solo de ponerle en, sí, y ellos de muy lejos viendo el entierro de su papá,
¿verdad? No sé cuándo fue la última vez que lo vieron, ¿verdad? Entonces esa fue una lección para mí de que no tenemos tiempo para perder el tiempo en estar disgustados con alguien, en estar criticándonos, en estar viéndonos cosas, porque entonces no aprendimos de la pandemia, que la vida es hoy, que la vida es un don que nos da Dios, ¿verdad? Y que tenemos que vivirla al máximo este día, como que fuese el último que vamos a vivir. Un consejo indiscutiblemente bueno, vivamos la vida al máximo. Pero ¿cuánta gente no entiende, hermana, verdad? ¿Cuánta gente oye una expresión, un consejo, una palabra, un tema como el que estamos tocando y continúa su vida llena de amargura, juzgando a los demás, levantando falsos testimonios, odiando? Nosotros como pastores conocemos esa experiencia, ¿verdad? La conocemos bastante bien. ¿Qué hacer entonces, hermana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente cambie el canal? Sí. Es el reseteo, le decimos. Resetear. Sí. Fíjese que es importante tomar conciencia, ¿verdad? De que usted decía algo y cuando yo vine acá también decía yo, es que somos sobrevivientes, ¿verdad? Todos somos sobrevivientes en algún momento. Nosotros somos sobrevivientes de una guerra que ha habido aquí en nuestro país, El Salvador. Somos sobrevivientes de violencia cuando también la hemos vivido en nuestras casas. Somos sobrevivientes cuando salimos a la calle y regresamos con bien, ¿verdad? Pero esta pandemia nos ha venido a enseñar que la vida es un instante, ¿verdad? Hoy yo estoy aquí compartiendo con usted y lo estoy disfrutando la plática y estoy siendo bendecida a través suyo y este programa que nos permite alcanzar almas. Pero puede ser que mañana yo ya no esté. Entonces yo siempre les digo, no tenemos tiempo para perder el tiempo en estar en disgustos, ¿verdad? En falta de perdón y todas esas raíces de amargura de las que nos llenamos. Entonces quiere decir que no hemos aprendido la lección de la pandemia, ¿verdad? Entonces, y me pongo a pensar yo, ¿será que necesitamos otra pandemia? ¿Verdad? Porque el Señor viene y marca tiempos, ¿verdad? Y nos dice, es que aquí soy yo, ¿verdad? Y a pesar que las iglesias se cerraron y que utilizamos los medios de comunicación, entendimos que los medios de comunicación son una fuente de bendición, ¿verdad? A pesar que el enemigo quiso cerrar iglesias, yo siempre digo, no, al contrario, las multiplicó, porque se multiplicaron en las casas, ¿verdad? Entonces, algunos logramos entender, otros no, y algunos yo me puedo incluir. Nos falta todavía ese proceso de aprender a vivir este día. Yo siempre uso la palabra un día a la vez, como que si solo hoy fuese, como que ya no tengo más. Y la palabra nos lo dice, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Amén. Antes de comentar un poco sobre los libros, hermana Claudia, ¿ha notado usted que hubo gente a quien la pandemia le bajó sus niveles espirituales e incluso yo creo que hasta volvieron atrás? No solamente bajó su nivel espiritual, sino que volvieron al viejo sistema de vida. ¿Por qué cree que usted que sucedió eso? Caímos como, nos enfriamos, podríamos decir, ¿verdad? Creo que fue una prueba, la pandemia ha sido una prueba para ver qué tan cimentada teníamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y era fácil distraerse, porque algunos quizás todavía necesitan congregarse para tener la relación personal con el Señor. Hay otros, yo puedo decirlo, yo tengo mi relación personal con Él, no es a mi manera, sino que cada uno tenemos nuestra forma de hacerlo. Yo lo hago con un cafecito cada mañana, cuando me levanto no puedo hacer otra cosa, sino que eso es primero para mí, porque primero es Él, ¿verdad? Pero para otros el no asistir a la iglesia los enfrió, se distrajeron, o estar en sus casas. A pesar que estaban en familia, quizás era más fácil ver una serie en Netflix que ponerse a salvo, ¿verdad? A través de la palabra, porque yo utilizo mucho eso, parte de una terapia que damos, te sientes a salvo, ¿verdad? Y sentirse a salvo es, estoy a salvo en mi casa, estoy a salvo en mi iglesia. Entonces la gente que se enfrió, podríamos llamarle así, es porque todavía les hacía falta congregarse más y tener la convicción que Jesús está con nosotros donde quiera que estemos, ¿verdad? Y el llamado es que si eso sucedió, está bien, y yo siempre les digo, no pasa nada, pero hay que retomar el camino nuevamente, ¿verdad? Así como me encanta el nombre de esta iglesia, porque es el camino. Hay que retomar el camino si por cualquier
medio nos distrajimos y vimos otras cosas, nunca es tarde. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Hay que estar preparados. Sí. Hay que estar preparados. Los tiempos, bíblicamente hablando, según leemos la Escritura, dice que son tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles. Por lo tanto, cada quien de nosotros como cristiano, cristiana, y tratar de atraer a otros también a nuestra vida cristiana, debemos de estar preparados para saber enfrentarnos a las dificultades que la vida nos pueda presentar. Hermana Claudia, tengo por acá que su primer libro, que fue escrito en el año 2019, se llama Ordenando los juguetes tirados en casa. Sí. Hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Sí. Está interesantísimo el nombre que usted le puso, ¿no? Ordenando los juguetes tirados en casa. A ver, ¿cómo es que surge ese nombre? Fíjese que he vivido muchos procesos personalmente y de todos colores y sabores, como les digo yo, y yo recibía palabra de que yo iba a escribir mi proceso, pero yo no hacía caso porque realmente lo que menos pensaba era escribir, ¿verdad? Sino que cuando yo entré en la restauración, mi pasión era querer ayudar a otra mujer en que se restaure, en darle una palabra. Esa era mi pasión, yo sentía que eso a mí me llenaba, pero siempre me daban palabras diferentes personas y me decían, vas a escribir el proceso. Entonces en ese momento yo dije, bueno, voy a escribir, y yo quise recuperar algunas historias de otras personas que se han restaurado para ponerles en un libro, decía yo, ¿verdad? Y ya, publicarlo. Pero no era así, porque en ese momento en que yo quería hacer eso, no es que ellas se equivocaran, sino que la que no había entendido el mensaje era yo. Entonces hay unas que ya me decían que mejor no, otras sí me la daban, otras no. Entonces dije yo, no es por ahí. Cuando un buen día me puse yo a escribir. Cuando yo me puse a escribir, me gustó lo que estaba haciendo. Pero lo que ya no me gustó es que el proceso era mío, era muy mío con el Señor. Había momentos en que escribía que yo no podía pasar página de los capítulos de mi vida. Por ejemplo, en mi niñez, cuando mi papá se fue a Estados Unidos y nos dejó, aunque él regresó, pero eso no sé por qué en mi vida marcó tanto el abandono, creo, como niña. Entonces, cuando yo escribía eso, yo lloraba en la computadora, porque hoy no es escrito a mano, sino que en la computadora, pero yo lloraba y no podía pasar de la página. Y así empecé a escribir en crudo, como les digo yo, y yo empezaba a sentir liberación. Entonces dije yo, sí, entonces esto es lo que el Señor quiere. Y a medida que iba escribiendo, vi el desorden de vida que yo había tenido. Entonces dije yo, sí, es que la verdad que el desorden viene desde mi niñez. Lo que le comento de mi papá, también hubo un divorcio por parte de mis padres bastante fuerte, de mucha violencia. Entonces es allí donde se fueron desordenando mis juguetes. Por eso se llama ordenando, porque fue desde niña que se empezaron a desordenar mis juguetes. Entonces a medida que yo iba escribiendo, es como que mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos se iban ordenando. Por eso se llama ordenando los juguetes tirados. ¿Verdad? Son 21 cafecitos, le llamo yo a cada capítulo, porque así se llama el ministerio, y es más testimonios de vida. Ya. Interesantísimo. Sí. ¿Quién no tiene los juguetes desordenados? Sí. ¿Quién no tiene los juguetes desordenados? Interesantísimo, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas televidentes. Ese libro que sin duda alguna, ya vamos a platicar un poco más con nuestra invitada, la licenciada Claudia Guillén, respecto a dónde obtenerlos, etcétera. Pero me parece interesantísimo la temática. Jesucristo mismo ofreció sanar el corazón quebrantado. El Espíritu del Señor me ha ungido, dice el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón. Hay tantas cosas que en la vida nos pueden haber marcado, pero hay un Cristo que nos ama, que nos quiere sacar en victoria. Vamos a ir a una pausa, queridos televidentes, y vamos a regresar para continuar nuestro diálogo con nuestra invitada, nuestra hermana y licenciada Claudia Guillén. Volvemos pronto.
Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa. Hemos compartido con usted información muy importante, sobre todo la relacionada con nuestro próximo viaje a la tierra del Señor, a la Tierra Santa, en el mes de noviembre. Pídale a Dios que le lleve. Mire, yo siempre acostumbro decir cuando se trata de ir a Israel va no el que tiene el dinero, a Israel va al que Dios quiere llevar. Y muchos de ellos no tienen dinero y han ido porque Dios les ha provisto de una manera muy especial. Bien, mis estimados hermanos televidentes, estamos con nuestra invitada, nuestra hermana y licenciada Claudia Mercedes Guillén, quien tiene un ministerio muy bonito, muy interesante, que lleva el nombre de Mi Cafecito con Jesús, ¿verdad? Hoy es una frase muy acostumbrada, tomémonos un cafecito, es una frase que está de moda, ¿no? Pero Jesús también nos invita a que tengamos momentos muy de comunión con Él. Hermana, estamos hablando ya del primer libro que usted escribe en el año 2019. Sí. Ordenando los juguetes tirados en casa, ¿no? Y nos comenzó a hablar en el segmento pasado de cómo cada quien de nosotros tiene huellas de la niñez, de la juventud, algo que marcó nuestras vidas, algo que posiblemente incide en nuestra vida presente en forma negativa. Y usted, me imagino que eso se refiere porque dice ordenando los juguetes, ¿verdad? Hermana, me ha contado que en la medida que iba escribiendo el libro, usted también iba como reviviendo las cosas de su pasado, muchas de ellas, ¿verdad? Todos las tenemos, no son cosas que nos agradan. ¿Qué resultados ha tenido este libro? Pues gracias a Dios, creo que el mayor resultado fue en mi vida. Su propia vida. Porque yo siempre, cuando doy una conferencia, yo le digo a la gente, primero cambio yo y va a cambiar mi alrededor. No puedo andar cambiando a los demás cuando yo no he tratado conmigo, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo el libro, ir limpiando mi interior de tantas raíces de amargura que yo traía por diferentes cosas, como usted bien lo dice, pastor, a todos nos han pasado cosas, pero ya es nuestra responsabilidad también sanarnos. Porque yo no hablo de la culpa, porque yo pienso que ese es el acusador, el que nos quiere meter culpa, pero sí somos responsables que aun cuando nos hayan pasado cosas, que tal vez no las provocamos y que no fue nuestra responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad sanarnos y buscar la ayuda. Y yo siempre digo la ayuda idónea, ¿verdad? ¿Qué más asistir a una iglesia y congregarse y ponerse a salvo dentro de una iglesia? Pero si de repente sentimos que necesitamos algo más, y no es porque Dios no sea suficiente, porque Él es más que suficiente, pero hay situaciones específicas como las personas que ingieren alcohol, que quizás necesitan otro tipo de tratamiento, alguna persona que fue abusada, también necesita quizás otro tipo de terapia, ¿verdad? Para lograrla sacar del nudo, les digo yo, para que avancen, siempre de la mano, con la ayuda de Dios, porque sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Entonces el resultado de este libro al final ha sido poder inspirar a otros a buscar esa ayuda, que independientemente de lo que nos haya pasado, con el Señor podemos ordenar nuestra vida, aunque sea un caos, aunque sintamos que nos queremos morir, porque yo siempre hablo de mis procesos y no ahora he quitado el tabú o aquello de que qué van a decir, porque el llamado al final ha sido eso, a compartir aquellas áreas que tal vez no son las más gratas, pero si le va a servir al otro cómo salir de un estado depresivo, pues en mi libro yo lo he escrito, porque sabemos que todos hemos pasado estados depresivos, incluso la pandemia, a muchos nos llevó a estados depresivos, al temor, como hablábamos, al pánico incluso, ¿verdad?, de que nos íbamos a morir. Creo que ese era el temor más infundado que teníamos. Entonces, ordenando los juguetes tirados es eso. Aprender a ordenar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con el Señor primero, y en lo que podamos restaurar, pues restauramos con los demás, pero primero la restauración viene en nosotras. Me gusta mucho, hermana, esa reflexión que usted hace, porque muchas veces queremos que los demás cambien, que se acoplen a como yo soy, y lo mejor es que yo trate de cambiar, porque a lo mejor mi manera de ser no es la mejor, ni la más perfecta que digamos, ¿no? Pero a veces no lo divisamos, como que realmente cuesta mucho volver la mirada hacia su ser interior. Y así somos en los templos, hermana, ¿verdad? Vemos los defectos de aquel, vemos los defectos de aquella otra, ¿verdad? Pero no vemos nuestros propios defectos. Y eso hace que muchas veces dentro de nuestras congregaciones haya conflictos.
haya Exacto. pleitos, haya disensiones, haya ira incluso, y hay más de algún odio por ahí, se debe experimentar, porque están repercutiendo esos juguetes que no hemos todavía ordenado bajo la dirección del Señor, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo, hermana? Totalmente, pastor, y eso es lo que pasa. Ahora de adultos nosotros reflejamos lo que no hemos sanado en nuestra niñez, porque realmente hay muchas personas, y quizás algunos hemos caído también en eso, pero han habido divisiones, y dentro de las iglesias pasa eso, que el mensaje era para fulano, decimos. Sí. Y yo siempre les digo, no regale el mensaje, porque si el Señor quisiera llevarle el mensaje a esa persona, Él en su soberanía viene y lo trae y lo sienta. Y después decimos, ya ves, o a veces hasta estamos codeando, eso es para vos, no, es para mí. Y cuando empezamos a entender que es en nosotros que tenemos que interiorizar primero para poder hacer un cambio genuino, no de apariencia, sino que genuino, entonces el cambio empieza en el interior y se empieza a reflejar en nuestro exterior. Cambio yo, cambia mi alrededor, en el sentido de que quizás mi alrededor no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo ya lo puedo ver de otra forma. Ya tengo más paz, de la paz que solo Dios me da, que sobrepasa todo mi entendimiento. A pesar de que yo pueda ver en rebelión a mis hijos, aunque yo pueda ver un gran problema, yo ya empiezo a tener fe de que para Dios nada es imposible, de que Él ha dicho que si yo creo veré su gloria, de que Él ha dicho que Él es mi proveedor y nada me va a faltar, y empiezo a activar las promesas. Entonces eso quiere decir que ha habido un cambio genuino en mi interior. Entonces yo ya no tengo tiempo para perder el tiempo viendo los defectos de los demás, ¿verdad? Sino que tengo que hacerlo acá, porque la salvación es personal y no sabemos cuándo. Va a ser ese día que nos tocará estar cara a cara con el Señor, entregándole las cuentas. Amén, amén. Mire que me gusta esta temática, hermana Claudia. ¿Sabe por qué? Porque desde el punto de vista pastoral, yo pienso lo mismo en relación, por ejemplo, al avivamiento. Sí. Mire, nosotros no tenemos problemas para orar por el avivamiento. Yo creo que no hay cristiano que no le diga a Dios, Dios, danos un avivamiento, sí, una visitación especial del Espíritu Santo a nuestro país, a nuestra nación. Señor, que haya fuego en mi país. Pero no queremos que el avivamiento comience conmigo. Exacto. Queremos que comience por allá, sí, pero no conmigo. Y el avivamiento, a mi modo de pensar, de reflexionar, tiene que comenzar con cada quien de nosotros. Y luego ese fueguito se va contagiando. Pero yo tengo que ser el primero, que tengo que permitirle a Dios que me dé un avivamiento personal, sí, un avivamiento personal que me lleve a una buena relación con Dios y también a ser obediente, dócil a los mandatos de nuestro Padre Celestial, a cumplir mis responsabilidades como cristiano. Valga este punto de reflexión, hermanos y hermanas, en medio, sí, como dice nuestra hermana, un paréntesis en medio de la temática del libro, porque definitivamente necesitamos, hermana, que algunos juguetillos por ahí, con los cuales solemos jugar bastante, hermano, todavía no te hemos tirado, ¿verdad? Sí. Hay que arreglar las cosas, hay que ordenarlas. Me imagino que usted estaba pensando al ponerle este nombre también en un niño que cómo tira las cosas, y las deja y amanece el otro día y ahí están regados por todo su cuartito, ¿verdad? Sí. Muy buen tema, hermana. Quisiera hablar un poquito, porque el tiempo se nos está agotando, sobre el segundo libro. Ese libro que usted escribe precisamente este año, en el año 2022. Quisiera mostrarle la portada a nuestros queridos televidentes. Vamos a mostrarlo aquí a esta cámara que tengo enfrente. Acá está este libro y se llama La vida es el don más bello. Pero hay un par de cositas ahí que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, que la palabra vida está con B mayúscula y la palabra bello también está con una B grande, o B grande como le llamamos, ¿no? Una B grande y con una Y, y la palabra bello tiene LL, ¿cómo se llama? La doble L. Doble L, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hubo en mente suya para ponerle, hermana, ¿verdad? Esta chispa muy atractiva del libro del nombre de su libro? Sí, la verdad que el libro está escrito con errores de ortografía a propósito. Ah, cómo no. ¿Verdad? En el sentido de que, si usted puede ver ahí, pastor, entre paréntesis está aún con mis errores. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando hemos cometido un error es una sentencia de vida la que tenemos, de por vida, ¿verdad? Y solo ha sido un error, ¿verdad? Todos, sin excepción, hemos cometido
y estamos expuestos a cometer errores. Pero eso no deja de decirse que la vida es el don más bello. Y lo viví en la pandemia, como yo le decía, el libro fue escrito. Todas mis emociones de la pandemia yo las canalizaba escribiendo, porque ahora he aprendido que cualquier emoción que tenga, allí la desahogo, allí la escribo. Entonces, lo que le comentaba en el segmento anterior del joven de que le gritaba a su papá, ¿verdad? Pero la vida sigue siendo bella. El momento de su papá era hasta ahí. No murió por culpa de él, porque creo que él en un momento se sentía culpable por haber sido un mal hijo, ¿verdad? Y entonces a él hay que sacarlo de esa culpa, de que a pesar que vivieron esa situación, él cometió esos errores, pero no por eso la vida sigue siendo bella para él, sino que es un momento de reflexión para que él pueda dar un giro a su vida y cambiarla para él. Cambia él y va a cambiar su alrededor, en empezar él a hacer mejor las cosas. Entonces, por eso es que tiene errores de ortografía, porque pensamos que cuando nos hemos equivocado en la vida, ya no tenemos salida, hemos fracasado, ¿verdad? Y yo no creo en los fracasos, sino que son lecciones de vida las que tenemos para poderlas mejorar. Son exámenes que, yo les digo, si no pasamos el examen, la vida nos lo vuelve a repetir. Amén. No, un tema, los temas de los dos libros están sumamente interesantes, hermana. Y yo los comparto con usted. Acabo de estar predicando un mensaje precisamente donde decía, no viva su vida presente anclado con el dolor del pasado. Exacto. Porque hay gente que vive ahora retomando a cada momento los errores o las circunstancias adversas que lo golpearon en el pasado. Ya no se puede hacer nada. No. El pasado no se puede cambiar. No. El pasado pasó, valga la redundancia, sí. Se fue, no volverá, sí, no. Hermano, pero sí se puede afectar todavía con nuestras sabias decisiones, con la dirección de Dios en nuestra vida, con la dirección de la palabra de Dios, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Así es. Hermana, ¿a dónde se pueden obtener estos libros? Están en Editorial La Ceiba, en sus 8 sucursales en el país, en Iglesia Cefad, en la librería de Iglesia Cefad. Ajá. Y me pueden contactar en mi Facebook también, que se llama Mi Cafecito con Jesús, o en mi WhatsApp al 7352-4460, código del Salvador 503, porque yo sé que este programa es tan bendecido que se ve también fuera del país. Amén, sí, se ve fuera del país. Hermana, ¿qué los comentarios de la gente, cómo están? ¿Qué dice la gente de estos libros? Sí, yo doy gracias. Me parece que son temas muy prácticos. Sí, yo doy gracias a Dios porque sé que he podido tocar vidas a través de los libros. Y la misión, ¿verdad? Y la visión del libro es eso, porque no solo fue por escribir, ¿verdad? O sacar un libro, porque yo le comentaba al final, pues no fue mi decisión, fue algo que el Señor puso y era parte del propósito en mi vida, porque Él ha dicho que desde antes de nacer Él ya nos había escogido para un propósito, y creo que parte del propósito en mi vida, sin duda, ha sido este. Sí. Y he podido recibir tantos comentarios lindos de personas dentro y fuera del país que les ha impactado ciertas cosas de libros, ciertos escritos, ciertos cafecitos, porque yo sé que al final se han identificado, porque el libro es práctico, es de una mujer común y corriente que soy yo, escribiendo cosas prácticas de la vida que nos pasan, pero que Dios en su misericordia nos saca adelante, siempre nos va a sacar adelante, y no hay que dejarse vencer, porque hay un momento en que nos podemos dejar vencer y que sentimos que ya no podemos más, y yo he estado muchas veces en esa situación, pero viene el Señor y nos da fuerzas, y nos da nuevas fuerzas, y todos los días nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y yo se lo he creído. Amén, amén. Sí. Hermana, estoy bien curioseando por acá el índice, ¿no? Sí. Y veo títulos muy, muy interesantes, pero me llama la atención este. El sol siempre es amarillo. Sí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que, aparte que comparto la experiencia, cuando estuvimos en el COVID, se vino la tormenta. Estuvimos, entonces, como yo estaba trabajando, estábamos en una emergencia sobre la emergencia. Tuvimos 2 emergencias y en el mismo tiempo murió la persona que le digo que estaba muy cercana a nosotros. Aparte del COVID, en esa tormenta se vino un deslave impactando 5 familias y fallecieron. Entonces, cuando fuimos al reconocimiento del lugar
y empecé a ver, pude palpar el lugar y estaba lleno de lodo y de tierra, las casas tiradas, pero lo que a mí me impactaba era ver que habían juguetes tirados, había ropa, zapatos, todo en la avalancha de tierra se lo pasó llevando. Y digo yo, nos afanamos tanto en lo material y al final en un instante se puede perder todo, incluso la vida, y dejamos de vivir la vida, que es el don más bello, por estar luchando por cosas materiales vanas, y perdemos nuestra alma también porque no la cuidamos, y el llamado es a cuidar también nuestra alma, cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Sí. Y entonces el sol siempre es amarillo, ¿por qué? Porque al final acabó la tormenta, a las personas se les pudo entregar una casa, después en un proceso para entregarles las casas. Entonces digo yo, sí, después de la tormenta, por más oscura que esté la noche, porque ya está pronto a salir el sol, entonces el sol siempre es amarillo. Aunque veamos ahorita todo oscuro, negro, gris y como querramos, el sol siempre es amarillo en la mañana. Amén, amén. Dice por ahí una anécdota, hermana, como pastores nosotros usamos mucho las anécdotas. Sí. Que un día se encontraron la tormenta y el sol. Y dijo la tormenta, yo soy más fuerte que tú. Le dijo al sol. Y el sol le dijo, tú estás equivocada. Yo soy mucho más fuerte que tú. Hagamos una apuesta, le dijo. Y ven pasar a un hombre con una capa, bien cubierto, bien envuelto, y le dice la tormenta, ya verás cómo yo soplo tan fuerte que le arranco esa capa a ese hombre. Y se suelta aquel viento fuerte, ¿verdad? Pero el hombre cada vez que sentía más fuerte, más se agarraba y no se la pudo quitar. Le dice el sol, ya vas a ver que yo soy más fuerte. Y empieza a calentar. Y empieza el hombre a sentir calor. Empezó a sentir calor y él solo se la quitó. Y resultó que el sol era más fuerte que la tormenta. Sí. Siempre, yo tengo un dicho propio de este servidor. Toda tormenta tiene su sol. Toda tormenta tiene su sol. No hay tormenta que dure para siempre. No. En algún momento comienza a esclarecer el día y de repente otra vez el sol hace acto de presencia. Qué buen mensaje es, hermano. Exacto. Porque muchas personas estarán pasando momentos de tormenta, tormenta de salud, tormenta económica, tormenta de familia, emocional. Hay gente que está deprimida, hay gente que está atemorizada, hay gente que no ha recuperado el sueño. Es decir, ese sueño apacible que nuestro cuerpo necesita, pero no pueden dormir en la noche, ¿verdad? Por razones de temor y toda esta cosa, ¿no? Busque a Dios, porque Dios es experto en decirle a la tormenta, calla, enmudece, y aparecerá ese sol que es el Señor, a quien la Biblia, por cierto, llama el sol de justicia. Amén. Muy bueno, qué tema más interesante, me encanta este libro, hermana, pero aquí vi otro que me llamó poderosamente la atención. La taza estaba en la orilla. Sí, eso salió del resultado que estábamos compartiendo un día y de repente estábamos tomando un café en la sala de una casa. Y entró otra persona y la taza estaba en la orilla y la taza se quebró. La persona, ¿verdad?, dueña de la taza, le afectó tanto porque era una taza especial y empezó a culpar, ¿verdad?, que se había quebrado su taza. Pero la otra persona, en lugar de hacerse responsable de su acto, le dijo, es que la taza se quebró porque estaba en la orilla, ¿verdad? Ajá. Pero no es eso, el mensaje es que nos tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que cambio yo y cambia a mi alrededor, porque si bien es cierto, ¿verdad? La taza estaba en la orilla y se quebró, pero a mí nada me costaba decirle, sí, es cierto, yo me la pasé llevando, discúlpame, ¿verdad? Sino que yo siempre justifico mis errores o mis conductas, ¿verdad? Entonces, por eso la taza estaba en la orilla. Es que, mire, hermana Claudia, ha quedado una maña, válgame la palabra, en un programa de televisión. Ha quedado la maña desde el paraíso terrenal. Llama el Señor a Adán y a Eva y se esconden, ¿verdad? Es que teníamos temor. Y porque tenían temor, le dice el Señor, ¿verdad? A Adán y a Eva. Comieron del fruto que les prohibí comer y ahí viene. Ella fue y le dijo a Adán. Exacto. Adán le dijo al Señor, a quien no puede engañar, le dijo, ella, la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer. Y luego dice el Señor, ¿le diste de comer a tu marido?
Y dice la mujer, la serpiente me engañó. A la pobre serpiente le cayó todo, por eso le aplastaron la cabeza, pues ya no tuvo a quien decirle que tenía la culpa. Definitivamente aceptemos nuestras responsabilidades, sobre todo en los fracasos, en los problemas de la vida. Aceptemos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Eso es de valientes, creo yo, saber responsabilizarse de aquellos errores en los cuales hemos incurrido en el tiempo pasado. ¿Qué querría decir el apóstol Pablo, hermana Claudia, cuando dice, olvidando ciertamente el pasado, ¿verdad? Lo que queda atrás, me proyecto hacia adelante, a la meta? Sí, yo pienso que ese es el perdón que tenemos que tener. Ya el Señor ya nos perdonó, pero a veces no nos perdonamos nosotros mismos y vivimos con la culpa. O vivimos es que si yo no hubiera hecho X cosa, y entonces vivimos en el hubiera y el hubiera no existe. Pero cuando viene el Señor y nos perdona, así como le decía a la mujer, vete y no peques más. Entonces es proyectarse a eso, a que vamos hacia adelante, hacia la meta de poder llegar a ver cara a cara al Señor y decirle, misión cumplida, ¿verdad? Me equivoqué, hice un montón de errores, pero el Señor mismo nos dice que Él no se recuerda ya de nuestros pecados, ¿verdad? Sino que Él nos dice, vete y no peques más. Entonces eso es lo que nos dice todos los días. Si hoy me equivoqué, si hoy cometí un error, en ponerme a la presencia del Señor y decirle, me equivoqué, porque esa es la responsabilidad de que la taza estaba en la orilla, me equivoqué. Realmente yo me equivoqué, ¿verdad? Pero hoy voy a continuar hacia la meta, hacia adelante, como nueva criatura. El Señor Jesucristo, hermana Claudia, queridos televidentes, vivió una experiencia muy bonita que creo que aplica al tema que hemos tocado en esta hora de reflexión sobre estos libros. Y es cuando llegó al estanque de Betesda. Sí. Betesda significa casa de misericordia. Y se dirigió, creo yo, a uno de los hombres más sufridos que estaba dentro de ese lugar. A un hombre que tenía 38 años de estar paralítico en ese lugar, esperando un milagro para su vida que nunca llegó. Y llega Jesús y le ofrece un cambio en su vida. Sí. Le dice, ¿no quieres ser sano? Y aquel hombre comienza a meterse en el pasado. Comienza a meterse en el pasado. Jesús no le estaba preguntando cómo fue tu pasado. Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? La respuesta ahora es fácil. Yo le hubiera dicho, ¿cómo no, Señor? Sí. Nada más. Y no me hubiera complicado, no. Pero los juguetes en la vida de ese hombre estaban bien desordenados. Exacto. Es que no tengo quien me meta en el agua. Está quejándose que no tiene un familiar, que no tiene un papá, una mamá, un hijo, una hija, que le interese su vida, porque no tiene quien lo meta al estanque, ¿verdad? Mientras yo trato de llegar, otros llegan primero que yo. Es decir, autocomiseración. Y la autocomiseración no es propia de los hijos de Dios. Nunca trate de llamar la atención usted a través de estarse autocomiserando. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y tras usted o frente a usted más bien hay un Dios que le extiende la mano para sacarlo en victoria. La respuesta que debió haber dado aquel hombre es, sí, quiero ser sano. De todas maneras, el Señor lo sanó. Exacto. Porque Dios entiende los juguetes desordenados de la vida del ser humano. Sí. Definitivamente. Pero lo que me llama la atención es esto, mi hermana, que Jesús no dijo, ay, pobrecito, ¿verdad que no tiene nadie en la vida? No, hermano, Dios no se anda con esas cosas, hermano. Sino que inmediatamente que termina de hablar el hombre, levántate, toma tu cama y anda. Fue la orden del Señor, ¿no? Lo mismo puede ser para usted al final de este programa, mi querido hermano y hermana. Lamentarse por el pasado, estar rumiando el pasado, esclavizado por el pasado, no es un buen sistema para triunfar hoy y triunfar mañana. Piénselo, en el nombre de Jesús, tómese de las manos del Señor y usted verá cómo su vida va a ser productiva, va a ser una vida de felicidad, porque después de todo la felicidad es una decisión personal. Pero hay quienes deciden ser felices, hay quienes deciden ser amargados, sí, tantas cosas que hay. Hermano, ¿qué mensaje final le deja a nuestros queridos televidentes? Sí, gracias, pastor. Y es sobre eso, sobre la felicidad. Ser feliz es una decisión. Amén. Aún en medio de cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo, aún en medio de esa situación que usted siente que no puede salir, que su pasado ya no la deja en paz,
Esa es una decisión suya que este día usted puede tomar, diciéndole al Señor, porque Él siempre nos pregunta, ¿qué es lo que quieres? Siempre cuando Él iba a hacer un milagro, decía, incluso a la hija que tenía el demonio, que le decía, que se haga como tú has dicho. Entonces hoy viene el Señor y te dice, que se haga como tú has dicho. Ese es el mensaje que te dijo, que se haga como tú has dicho, sé feliz. Él dice que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y que quiere que seamos prosperados en todo, como prospera nuestra alma. Así que lo primero que el Señor quiere de nosotros es nuestra alma. Así que yo te deseo lo mejor, que seas feliz este día, como que no tienes otro. Y hay mañana que se espere y comenzamos de nuevo. Amén. Una última pregunta, hermana. Sí, pastor. ¿Usted hace talleres de...? Sí. A ver, ¿cómo está eso? Todo lo que hacemos de los proyectos se llaman cafecitos, porque el ministerio se llama así. Entonces este cafecito se llama Te sientes a salvo, ¿verdad? Y es en el sentido de que cuando alguna persona, una mujer sobre todo, porque trabajo más con las mujeres, está viviendo situaciones de violencia doméstica y no sabe qué hacer, no sabe cómo salir, no sabe cómo poner límites, y porque yo vengo de un proceso así que no sabemos qué hacer. Entonces, estos talleres son para el tratamiento de las codependencias. Y las codependencias no solo son alcohol, drogas, medicamentos o una relación, llámese como se llame, incluso hasta amistades. Porque la codependencia viene desde nuestra niñez también. A veces si hemos sufrido abandono o malos tratos, tendemos a comportarnos, si no hemos ordenado nuestros juguetes de esa manera. Entonces, los talleres son para hacer ver a la mujer, siempre a través de la palabra, cómo poder ponerse ella a salvo y cómo tratar sus codependencias para que ella primero identifique que está siendo violentada, que la violencia no es una manera de vivir, que no es normal, y que aprenda a poner límites. Y si es necesario que tiene que usar la ley, también hacerlo, y si tiene que ponerse a salvo y buscar ayuda psicológica, también. Entonces estos talleres los hacemos cada 15 días con grupos de mujeres los lunes, y está mi persona que los dirige a través de la experiencia y todo el conocimiento, porque he trabajado en proyectos de prevención de la violencia. Está con una pastora que nos da la guía espiritual y una psicóloga. Entonces, entre las tres hacemos los talleres. Qué bueno, buenísimo, sí. Buenísimo trabajo. Sí, buenísimo gracias, trabajo. Creo que después del programa vamos a platicar un poquito sobre eso, porque tengo unos pensamientos ahí alborotándome la juguetera de mi cabeza. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar por finalizado este programa. Damos gracias a nuestra hermana y licenciada Claudia Mercedes Guillén por haber aceptado nuestra invitación a un interesantísimo diálogo, temas de actualidad, temas del momento, temas de todo ser humano. Y gracias a Dios que con la sabiduría del Señor, con la sabiduría que Dios le da a través de las Escrituras, ella puede extender su mano de ayuda para todos aquellos que están pasando por procesos posiblemente de desánimo, procesos de volver atrás, hasta muchas veces se dan procesos de suicidio de personas, ¿no? Sin embargo, hay una esperanza para usted. Vamos a darle información respecto al teléfono, su teléfono, hermana, ¿a dónde pueden comunicar con usted? El 503-73-52-44-60. A ver, 503 73 52 44 60. 60. Pues ahí puede comunicarse con la hermana, cualquier ayuda que usted pueda necesitar, póngase de acuerdo con nuestra hermana. Muchas gracias, hermana Claudia. Gracias. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y terminamos este programa con la frase que nos es usual. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra, y por supuesto toda mujer también, que no tiene a Dios en su corazón, esa es la persona más pobre sobre la faz de la tierra. Y si no tiene sueños y metas por los cuales luchar, tomado de la mano de Dios, esa persona es la persona más pobre sobre la faz de la tierra. Que Dios me lo bendiga y hasta pronto.